es beta. La liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bienvenidos a este nuevo programa de la Liga de la Ciencia, el programa de la TV pública que ama la curiosidad, que ama el conocimiento, que ama las preguntas, sobre todo aquellas que no tienen respuesta, porque bueno, nos causa más curiosidad aquello que no conocemos, ¿verdad? Se darán cuenta que no está hoy al lado mío la gran Euge, mi amiga del alma, del corazón. ¿Por qué? Bueno, porque está muy embarazada, le estalló la panza, la estamos cuidando, muy contentos de que se venga un nuevo nerd al mundo. Y de todas formas van a ver que la van a ver en un bloque ahora enseguida, porque bueno, tenemos algunas cosas que ya habíamos preparado para que no la extrañemos tanto. Pero arranquemos con el programa de hoy. ¿Qué vamos a tener? ¿Atletismo mental? Por supuesto, atletismo mental. ¿Vamos a tener ciencia en casa? Por supuesto, ciencia en casa. ¿La Liga en agenda? Claro que sí, la última información fresquita para ustedes. ¿Tenemos ciencia que busca fama? Claro que sí, pero un montón de cosas. Arranquemos por donde arrancamos siempre, atletismo mental. Arrancamos con esta sección donde ponemos en movimiento nuestras neuronas y donde ustedes también pueden participar desde sus casas. Así que estén atentos. Los que quieran jugar pueden irse a buscar un lápiz y un papel mientras yo presento acá a mis sujetos experimentales, que en realidad son nuestros queridos columnistas Sergio y Mariano. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, Sergio, Mariano, hoy vamos a hablar sobre memoria. ¿Cómo andan ustedes con eso? Debería andar bien porque soy historiador. Sos historiador, claro. Pero bueno, veamos. Pero depende mucho, una pregunta de verdad, me da curiosidad. ¿Para vos depende mucho de la memoria la performance del historiador, digamos? ¿O no es tanto eso? La memoria, no, para nada. Claro, está todos los libros. Antiguamente te hacían aprender memoria en historia. Hoy en día ya no se hace eso, ¿no? No. Me imagino. Por eso, si pierdo, porque la memoria no es tan Ya importante. te estás atajando, Sergio, ya te estás atajando. Mariano, ¿vos la memoria? Sí, importante. Importante. Todo lo que es posicionamiento de cielo, fechas, horas, coordenadas, en qué momento del año tal cosa, tenés que... Vos hay un training así. siempre tiene la respuesta en la punta de la lengua, Mariano. Entonces, cualquier cosa sobre el cielo, Mariano lo sabe, lo ha memorizado. Bueno, genial. Bueno, miren, el primer experimento que vamos a hacer para tratar de investigar un poco cómo funciona la memoria es que yo voy a decir una serie de palabras y ustedes primero sin anotar, pero van a tener que tratar de recordarlas y después las van a tratar de anotar, ¿sí? Arrancamos con el primero. Ustedes desde sus casas también pueden jugar, ¿eh? Voy a decir una serie de palabras, concéntrense y vean cuántas recuerdan, ¿sí? ¿Arrancamos? ¿Están listos? Va. Primera serie de palabras. Casa, árbol, perro, puerta. Pueden en sus casas, si ustedes pueden anotar, a ver si se acuerdan las palabras que yo dije, ¿eh? Vamos a ver un poco cómo funciona la memoria. Existen diferentes tipos de memoria. Existen memorias de corto plazo, de largo plazo y la llamada memoria de trabajo. Ya vamos a ver enseguida de qué se trata. Ya terminaste, Marian. Ya terminaste, Sergio. A ver, ¿cuántas palabras fueron? 4. Bien. Casa, árbol, perro, puerta. Casa. Bien. Hasta acá. Bien. Viene fácil, ¿verdad? Ustedes en su casa, me imagino, en principio lo pueden haber hecho bien. Tal vez se distrajeron. Bien. Pueden borrar. Vamos al segundo experimento. ¿Listos? Otra lista de palabras, ¿eh? Va. No van a anotar todavía, no van a anotar. No. Primero escuchan y después anotan. Hace trampa. Es re competitivo, Sergio, no quiere perder. No, le pongo lejos, listo. Ustedes en su casa jueguen también, ¿eh? Primero no anotan, traten de recordar y después van a anotar. Cama, descansar, despierto, cansado, sueño, sábana, roncar, siesta, bostezar, frazada. ¿Terminó? Pueden anotar ustedes en sus casas también. Les estaba comentando que existen memorias de corto plazo, de largo plazo y memoria de trabajo. La de largo plazo en realidad es la memoria de corto plazo que se convierte a largo plazo a través de un proceso que se llama consolidación. Y existe la memoria de trabajo, que es esta que estamos ejercitando ahora, donde son cosas que uno recuerda así durante un poquito tiempo nada más, pero que enseguida te la olvidás si no tratás de reforzar esa memoria. Bueno, les di suficiente tiempo, estoy acá llenando un poco el espacio también para darle tiempo a nuestros sujetos experimentales. ¿Cuántas se acordaron? Mariano, ¿cuántas te acordaron? No, yo 4 o 5. 4. ¿Vos, Sergio? Mirá, Sergio. Mirá la cara que pone. Estoy ganando, tenés. Bueno, bien, 7, fueron 10. A ver, vamos a ver si están todas. Empecemos por Mariano. Mariano, ¿cuáles te acordás? No, cama, descansar, sueño, frazada y una F que no sé, no llegué. Cama, descansar, sueño y frazada. Perfecto. Mira, ocurrió algo. Ahora vamos a ver lo que se recordó, Sergio. Pero fuiste un sujeto experimental perfecto porque uno de los puntos que quería demostrar acá es que en una lista estas de 10 palabras es más común que las personas se acuerden las primeras y las últimas. Y de las 4 que se acordó Mariano, 2, cama y descansar, son las 2 primeras y una es la última que es frazada. Sí.
Así que funcionó perfecto. Vemos, esto es un efecto que no se sabe bien del todo por qué ocurre, pero ocurre. Cuando nos tratamos de acordar una lista larga de cosas, generalmente recordamos las primeras y las últimas. Vamos a ver si se cumplió también con Sergio. Sergio, ¿qué palabras tenés? Cama. Sí. Descansar. Perfecto. Sábana. Sí. Acá viene la primera que es polémica. Siesta. Sí, está bien. Sí. Sábana. Pero la repetiste, la repetí. amigo. La vamos a borrar. 6. La segunda polémica es roncar. No, bien. Muy bien. No sabía si la estaba inventando o la había recordado. No, bien. Frazada y sueño. Frazada. Muy bien, Sergio, muy bien. 6. Perfecto, bien. Sorry. Ya está, la alegría de Sergio, que está competitivo como es, está re contento, se acordó 6 contra 4. Bueno, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica de este experimento. Ahora, la idea no es que ustedes vayan a después tener que anotar las palabras que yo voy a decir, todas las que puedan, sino que van a escuchar nada más y después yo les voy a preguntar si alguna de las palabras que yo les digo después estaban o no en la lista que estoy por decir ahora. Bueno. ¿Sí? Ustedes en sus casas recuerden que también pueden jugar, ¿eh? Así que ahora simplemente a concentrarse, después no hay que anotar nada, después van a tratar de decir como ellos dos si alguna palabra que yo diga después estaba o no en la lista que voy a decir ahora y empiezo ya. Nota, sonido, piano, cantar, radio, banda, melodía, trompeta, concierto, instrumento, sinfonía, jazz, orquesta, arte, ritmo. Bien. Es difícil. Fueron mal acá, la producción ya está contando las palabras y todo. Estoy haciendo un poquito de tiempo también para que no sea tan inmediato. Mareas un poquito, sí. Espero que no se note. Atentos en sus casas entonces ahora porque voy a decir unas palabras y van a tener que decir si estaban o no en la lista, ¿sí? Ustedes, Mariano y Sergio, lo que pueden hacer es levantar las manos. Yo digo la palabra, si estaba en la lista, ustedes levantan la mano, ¿sí? Bueno, pregunta en sus casas y a ustedes dos. La palabra ritmo, ¿estaba en la lista? Bien, muy bien, levantaron la mano los dos y estaba en la lista la palabra ritmo. Muy bien. La palabra auto, ¿estaba en la lista? No levantaron la mano, muy bien, no estaba en la lista. La palabra esponja, ¿estaba en la lista? No estaba en la lista. Muy bien, qué memoria. La palabra música, ¿estaba en la lista? No sé. Sí. Lo están dudando. Bueno, bien, acá estaba la trampa. Voy a confesar, no sé qué pensaron en sus casas, pero la palabra música no estaba en la lista. Lo que pasa es que todas las palabras de la lista, las 10 palabras, tenían que ver con música. Claro. Por eso decimos que esto es un paradigma para implantar falsas memorias. ¿Por qué? Porque la palabra ritmo correctamente dijeron que estaba en la lista y estaba en la lista. Las otras dos, auto y esponja, dijeron que no estaba en la lista y porque no tiene nada que ver con lo que ustedes acabaron de leer. Sin embargo, la palabra música lo dudaron más y mucha gente inclusive pensó que estaba en la lista porque es una palabra que está asociada a todas las demás, entonces nos crea la falsa memoria de que esa palabra estaba. ¿Y por qué ocurre eso? Porque nuestra memoria, al contrario de la memoria de las computadoras, por ejemplo, funciona de forma asociativa. Estamos constantemente, cuando tratamos de memorizar cosas, sin que lo querramos hacer, o queriendo o no hacerlo, porque el cerebro lo hace automáticamente, creando asociaciones. Y les doy un último ejemplo para que vean cómo la memoria trabaja por asociación. Miren, les voy a decir a todos ustedes una lista de palabras y después les voy a pedir que me las repitan. A ver si se acuerdan cuál era. Pintada, come, rosa, jirafa, la, una, de, palmera, África, en. Bueno, imposible acordarse esa lista, ¿no? Ni les pregunto porque es una lista de la Pintada come rosa. Bueno, pero miren si yo... Ahora miren, voy a decir las mismas palabras en otro orden. La jirafa pintada de rosa come una palmera en África. Claro. ¿Qué dije recién? La jirafa pintada de rosa como una pantera en África. Palmera en una África. palmera en África. No, la pantera no, la pantera se come la jirafa. Pero eran las mismas palabras que antes, Claro. pero en un orden tal que ustedes pueden asociarlo a algo. Claro. Y probablemente se genera una imagen mental de una jirafa rosa comiendo una palmera en África. ¿Por qué funciona esto? Porque la memoria es asociativo. Cuando podemos asociarla a otra cosa, dejan de ser bits de información y creamos una asociación que nos permite recordar. Y por último les cuento que esta es la razón por la cual a una edad en que los chicos y chicas están aprendiendo 12 palabras por día, les cuesta aprender la tabla de multiplicar. ¿Por qué? Porque la memoria es asociativa. Entonces tenés 2 por 4, 8, 2 por 3, 12, 4 por 3, 2. Entonces
se te mezcla todo, se asocia todo y es mucho más difícil recordar. Esta es entonces, y es lo que queríamos demostrar, una de las características de la memoria, la de que es asociativa y por eso es posible crear muchas veces falsas memorias, porque hacemos asociaciones muchas veces con la información que tenemos y no del todo correcta. Bueno, ¿funcionó el experimento? Funcionó. Sí, muy bueno, muy lindo. Bien, perfecto, buenísimo. Bueno, entonces cerramos esta sección de atletismo mental. Espero que hayan jugado en sus casas, espero que les haya servido. Muchísimas gracias a Sergio y a Mariano por prestarse una vez más como sujetos experimentales Me hacen acá competir. en atletismo mental. Bueno, pero esta vez Sergio te fue mejor a vos. Me No fue quiero decir mejor. nada, Mariano. La otra vez ganó Mariano, esta vez Sergio. Vamos Pero no, 1-1. igual no me gusta fomentar la competencia. ¿Qué cooperación? Bueno, gente, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la televisión. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga, Hay un portal, hay un sitio, hay un canal donde el conocimiento toma la palabra. Todo Ciencia. Todociencia.com.ar. Mucho más que noticias científicas. es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y arrancamos con una sección que nos encanta, sí, sección interdisciplinaria, que mezcla todo, mezcla personas, mezcla disciplina, mezcla todo. Y es un poco un experimento. En esta sección, que es Ciencia que busca fama, lo que hacemos es poner a un científico o científica junto con una personalidad del arte, de la cultura, puede ser un periodista, un cocinero, una cantante, tal vez, quizás. Tal vez. Los ponemos a interactuar porque creemos que hay ciencia en todos lados y que la ciencia es parte de la cultura y nos gusta un poco bucear a ver dónde la encontramos. Y por ahora la hemos encontrado en todos lados. Y hoy para charlar tenemos a un científico de lujo. Él da unas clases míticas en el pabellón 1 de Ciudad Universitaria de Buenos Aires. Se trata de un investigador superior del CONICET, profesor de física. Lo queremos mucho, amigo de la casa, Gabriel Gabo Mindley. ¡Le damos un aplauso! Gabo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Nos saludamos con Muy distancia. bienvenido. Gracias por venir, Gabo. Gracias por venir. invitarme. Bueno, Bueno, vos quédense ustedes acá y yo me voy para allá. Dale, vos. Dale. Gabo, ahí, mira, yo me siento acá. Vamos a hablar un poquito Así antes de hacemos traer distancia. a la invitada sorpresa, la figura que vamos a hablar sobre temas que tienen que ver con la fonación, ¿no? Que Tal es cual. tu área de investigación hace tiempo. Tal cual. Tal cual. Porque ya estuviste en el programa, pero bueno, el público se renueva hace un tiempo. ¿Querés contarnos mínimamente un poco de qué Sí, se trata? bueno, yo trabajo, como decías, en la física y la neurociencia de la producción vocal en aves, o sea, en el canto de los pájaros. Claro. Cómo es que aprenden, por qué aprenden, qué le pasa a un cerebro en el proceso de aprender Claro. y cómo se genera el canto. Y bueno, Y hoy vamos a hablar de la voz humana y vi en una entrevista que vos contabas que llegaste a eso un poco de carambola, porque tiene que ver también con la voz humana, ¿no? tal cual. Yo empecé a trabajar, vengo de otra rama, que es la matemática aplicada, y una vuelta un juez viene con una pregunta: ¿cómo hacer para darnos cuenta si la voz que estaba grabada en un cassette en esa época, correspondía a un acusado? Y bueno, nos pusimos a investigar con un estudiante el tema de la fonación humana, cómo el timbre podía identificar a un sujeto o no, y eso me llevó a estudiar la fonación humana. Claro. Y a partir de ahí descubrí el tema de la fonación de otras especies animales, en particular la de las aves, que tienen más que ver con la fonación humana de lo que uno se imagina al principio. Así que sí, mi recorrido unió a esos dos campos. Claro, claro. ¿Y la pandemia cómo te trató? ¿Pudiste hacer las investigaciones, las clases? Bueno, como todo el mundo, fue un poco desconcertante. Las clases anduvieron bárbaro. Yo me encontré con que poder dar clases, seguir las clases, dar las clases por Zoom, adaptarnos, aprender juntos con los estudiantes este lenguaje, nos unió un montón y todos nos sentimos muy contenidos. A mí me ayudó en lo personal y me ayudó mucho el entusiasmo de los estudiantes. Y yo creo que a los estudiantes también les ayudó que los docentes nos pusiéramos las pilas tratando de adaptarnos y claro. sostenerlo. Así que se armó una comunidad linda. Mira, ¿y las investigaciones? Eso fue un poco más difícil. Claro. Claro, Lo del porque ustedes hacen laboratorio. experimentos en... Claro. acá, Los claro. laboratorios fue un drama porque además tenemos animales. ¿Cómo había que- mantuvieron a las aves? Y fue un problema, había un personal mínimo que iba a cuidar a los animales para que estuvieran bien durante todos estos meses, pero muchos estudiantes perdieron muchísimo tiempo, Claro. fue muy difícil. Pero parte de las investigaciones pasaron al campo y estamos haciendo algunos trabajos en el campo.
Qué bien. Sí, estudié aprendizaje vocal en el campo, ya que es algo que podíamos hacer. Ay, qué bueno. Bueno, queremos que nos cuentes un poco, pero vamos a hablar sobre fonación humana. Pero para eso vamos a ver si encontramos a alguien, a una figura del espectáculo. Una figura del espectáculo que cante, que baile también, que tenga onda. Voy a ver a quién encuentro. Acá en el canal alguien tiene que haber. Fíjate, alguien tiene que haber también en la TV pública. Fíjate si ves a alguien por ahí. Dale, voy a Te esperamos explorar. acá con Gabo, dale. Ustedes quédense acá, yo ya vengo. Me llevo el barbijo. Ya vengo, ¿Cómo están? Muchas gracias, Flor, por venir. Por favor. Qué lujo. Bueno, Gracias Gabo por la invitación. Mindlin, profesor de física de la UBA, sabe todo sobre fonación. Ahora charlamos un poco, pero contanos un poco, Flor, cómo está yendo, cómo trató la pandemia. ¿Cómo va la obra? Bien, bueno, al principio con mucha ingenuidad, creo que todos pensamos que iban a ser 15 días de descanso y se fue extendiendo cada vez más, así que fue medio ahí reformulando los proyectos. Estamos acostumbrados a reinventarnos, nuestra forma de vida como artistas es así, Claro. Así que no era tan extraño para nosotros, pero bueno, con menos herramientas, lo cual hacía que estemos ahí como más desestabilizados. Así que tratamos de encontrar todo lo que teníamos ganas de hacer y lo que nos gusta y sostener eso. Y bueno, y ahora estamos con Te quiero, sos perfecto, cambiá. Me encanta que ese título. Es buenísimo. Espectacular. Es una obra que ya tiene muchos años, pero que sigue con mucha vigencia porque básicamente habla de vínculos que trascienden en general la historia, que es muy divertida, tiene una música preciosa. Está Roberto Peloni, Laura Oliva, Agustín Sullivan, dirigida por Ricky Pashkus, así que... Sí, amigo de la casa, estuvo acá. Ya desde la casa, desde la familia. Así que bueno, contenta de poder estar viviendo de lo que amo en un contexto Tan difícil. mundial tan complejo. Claro. ¿Y crees que cantar te ayudó a transitar estos meses tan difíciles? Me imagino que es parte de vos, ¿no? Sí, el arte en sí, ¿no? Para mí es como un cable a tierra, ni siquiera es un escape, al revés, es como lo que me trae al mundo, Claro. al mundo que más me gusta. Sí, fue clave, la música en sí, para los tres. Nuestra hija también está muy empapada de arte y creo que fue algo que nos hizo muy bien. Te contamos, Gabo, parte de lo que estudia es cómo las aves, bueno, también estudian humanos, pero cómo las aves, los canarios y el diamante mandarín aprenden a cantar. Entonces, antes de meternos en la física y en la ciencia de la fonación y del canto, te queríamos preguntar a vos cómo sentís que aprendiste a cantar? ¿Qué sentís? ¿Que fue algo que sucedió? ¿Que te tuvieron que enseñar? Creo que primero apareció un poco la intuición y sobre esa base que creíamos que había algo interesante, empecé mi formación. ¿Eso a qué edad más o menos? La formación formal, digamos. Formal a los 11 años. Fue algo que nos empapó un poco a todos en mi casa y lo fui, ya te digo, más desde la intuición. Si ya tenía oído, entonces la afinación era más fácil. Hay cosas que por ahí se aprenden de manera más simple cuando hay una base. Pero después todo es técnica. Empecé con técnica rusa, con técnica lírica, que es como estudiar danza, arrancar por clásico, digamos, una estructura. Y después fui por distintos estilos, haciendo belting, haciendo mixer, y todo lo que llevaba al teatro musical, que a veces no es lo mismo que el teatro popular, que es más sucio, más rockerito, popero, y tiene otras licencias, Claro, no tan claro. técnicas. Bueno, y Gabo es un especialista justamente en esto del canto. Te decíamos, ¿querés contarle un poco a Flor, Gabo? Porque está buenísimo lo que decís. A mí me parece re interesante lo que decís, cómo los pájaros aprenden también por imitación y eso está buenísimo, ¿eh? Tal cual. Bueno, lo primero que hay que aclarar cuando uno habla con un cantante es que uno cuando piensa en un pájaro y quiere imitarlo, silba. Y el pájaro en realidad no silba. O sea, hace algo muy parecido a lo que hacemos nosotros cuando fonamos, cuando decimos, por ejemplo, una vocal. Nosotros decimos A, lo que hacemos es pasar aire
por otras cuerdas vocales, esas oscilan y esas fluctuaciones son las que se transmiten como sonido. Claro. Si vos haces una persona súper chiquitita y en vez de 1,80 m mide 18 centímetros, la frecuencia en vez de ser, no sé, 500 Hz, se te va a 5000 Hz. Entonces, Claro, la única manera que tenemos nosotros de hacer esos sonidos es con la boca, no los podemos lograr. Exactamente, nosotros no podemos tensar tanto nuestras cuerdas como para llegar a esas frecuencias tan altas, entonces silbamos. Claro. Pero en realidad el mecanismo físico es muy parecido al que usamos nosotros cuando hablamos. Mirá qué y de ahí viene el paralelismo un poco de por qué vos podés pasar de la fonación de un ave al canto, ¿no? de un humano. Claro, y las aves, muchas aprenden, o sea, no es, por ejemplo, si vos agarrás una paloma y la aislás desde que nace, hace lo mismo ruido que una paloma normal. Exactamente, ¿no? Y en cambio, tal cual. Tal cual. Hay como 10.000 especies de aves. Y, no sé, 6.000 de ellas más o menos son, como decís vos, tienen grabado genéticamente el canto, entonces no pueden aprender nada. Pero en cambio un canario, un diamante mandarín, un jilguero, necesitan escuchar a un tutor y empiezan a practicar como un bebé cuando escucha a mamá, papá, y bueno, ahí empiezan a practicar, se hace una representación neuronal de cómo quieren sonar, porque la parte auditiva es clave. Uno lo que quiere hacer es reproducir en su propia fonación aquel mapa auditivo que se generó, y después con la práctica puedes cantar como corresponde. Claro. Y vos, Flor, cuando cantas así como los pájaros, en el sentido de que vos tenés un objetivo y querés llegar a eso y tratás de hacerlo y ves si lo llegaste y lo vas modificando, ¿se entiende? Al principio pensás en todo, es como andar en bicicleta, ¿no? Al principio estás pensando en el equilibrio, estás pensando en los pedales, en que no. Y llega un momento en que cuando empezás a adquirir todo eso, empieza a funcionar un poquito solo. Sí, lo que necesito es calentar la voz antes, hago fonoaudiología una vez por semana, porque realmente la fatiga vocal y depende en general de las cuerdas de cada uno, del instrumento de cada uno. Mis cuerdas tienen una forma particular, que es que tienen como una microwave, se llama. Wow. Bueno, debe saber. Que es como si fuese una pequeña telita y por eso mi voz es como aterciopelada o con algo de aire. Pero mis cuerdas ya son así desde que nací. Pero eso puede tensar de una manera distinta y hacer la cuerda propensa a patologías, por lo cual tengo que cuidarla el triple, hidratarla el triple, y por ahí, no sé, antes de una función hago nebulizaciones, hago ejercicios con tubos con agua. Es como ser un deportista de alto rendimiento. O sea, tenés que son músculos. Por lo cual, si uno no los entrena, se achanchan y no funcionan de la manera correcta. Tal cual. Y hablaste de las similitudes entre la fonación de las aves y los humanos. ¿Y cuáles serían las diferencias, digamos? Bueno, una diferencia es que nosotros, las aves lo que hacen es van tensando fundamentalmente las cuerdas, y eso es lo que le da toda esa modulación que es típica del canto de las aves, ¿no? Las frecuencias que van desde las más graves a las más agudas. Y nosotros al menos cuando hablamos, lo que hacemos es cambiar mucho la cavidad. Usamos los filtros, o sea, son los músculos que involucran a la lengua, a la boca y demás, que producen filtros que... Eso cambia el timbre, no tanto la frecuencia, digamos. Claro. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos, la frecuencia la modulamos muy poquito. Un cantante no, un cantante realmente utiliza más modulaciones de frecuencia, pero en general nosotros, sobre todo en castellano, por ejemplo, en donde la modulación no constituye parte de la transmisión de la información. Claro, ¿no? En otros idiomas, ¿no? En chino sé que importa más. En chino sí, vos, a mí me pasó, yo tenía un compañero de estudio estaba en Estados Unidos, que era una chica de China, y yo traté durante 4 años de decir su nombre correctamente, y yo no sé qué decía, pero me mataba de la risa. Y había una entonación que tenía que ver con eso. Que claro, que transmitía información. Claro, Pero qué lindo saber tanto. Hay una cantante peruana que se llama Ima Sumac, no sé si la conoces, que imita sonidos de pájaros y canta notas gravísimas y notas pero hiper agudas y con una vibración imposible, como los hindúes, que creo que usan las ventriculares, ¿no? En realidad tenemos dos pares de cuerdas. Yo cuando conocí a Germán, a mi hoy marido, él creía que teníamos... Hermoso, lo que voy a contar es hermoso. Él creía que teníamos 6 cuerdas como la guitarra. Y él me decía, qué loco el cuerpo. Y como canta, no sé si lo escucharon cantar a Germán, pero es una bestia. Creo que por esa inconsciencia o ignorancia de saber lo que tiene, es por eso que canta así. Y me decía, qué loco el cuerpo que sabe qué cuerda tocar. Y yo, no. A lo sumo son 4 porque están las cuerdas falsas o bandas ventriculares se llaman, ¿no? En realidad.
¿Y los hindúes usan eso? Bueno, ¿Viste que cantan? Parece que tienen dos voces al mismo debe tiempo. ser el que estás mencionando, que es el de los cantantes de tuba, que es una cosa increíble, ¿no? Generan... Uno lo escucha como si fueran dos sonidos simultáneamente, un sonido muy agudo, como de 6 kHz, y uno muy grave. Se llama throat singing, ¿no? Canto... no sé cómo se traduce, canto armónico, creo que es canto armónico. Entonces los tipos pueden generar una frecuencia fundamental muy grave que modulan y una frecuencia muy alta que suena como un silbido simultáneo. Eran tribus que querían empatizar con el viento, bueno, había toda una filosofía detrás de eso y genera un efecto vocal que vos lo escuchás y te vuela la cabeza que eso sea el aparato vocal humano. Qué locura. Además, Gabo tiene estudios del sueño, del sueño de las aves y de cómo aprenden y practican mientras sueñan, ¿digo bien? Una de las cosas que nos sorprendió a nosotros es que las aves, cuando duermen, sueñan que cantan. O sea, las partes del cerebro que están involucradas en la generación del canto están activas. Y como esa información baja a los músculos de la siringe, que es el aparato vocal, vos podés utilizar modelos matemáticos para medir eso y escuchar con qué están soñando los pájaros. Entonces, sí. Va moviendo sus musculitos así de noche y vos podés escuchar el canto de las aves. ¿Y eso sirve como práctica durante el día también? O sea, bueno, para el día, digamos. Ahí está el tema, ¿no? Nadie sabe para qué lo hacen, pero en principio lo que nosotros vimos es que las aves que no aprenden, por ejemplo el venteveo, no hacen esas prácticas tan locas. En el sueño, no sueñan con cantar. No sueñan, o sea, sueñan que hacen cosas muy sencillitas, pero un ave que aprende sueña delirios, o sea, vos escuchás con qué estás soñando y son cantos mucho más raros que los que utiliza durante el día. Como oníricos, con ese contenido. Con ese contenido onírico. En cambio, los que no aprenden, no, hacen, digamos, cosas bastante aburridas. Qué copado. Y Flori, ¿a vos te pasa que soñás con la música y la practicás en el sueño? Sueño que hago cosas fantásticas como hablar perfecto inglés. He tenido conversaciones en mis sueños con Marilyn Monroe hablando en inglés, que manejo bárbaro. Cosas que no pasan en la vida real. Pero cantando no me pasó. Sí, cuando me cuando estoy por estrenar y qué sé yo, sueño con las armonías que me tengo que aprender y he llegado a ver partituras, ¿viste? Tratando de seguir en los sueños. Claro. Pero habría que hacer ese estudio con humanos, a ver qué pasa. Estaría buenísimo. Mirá que te ponen electrodos, también te miden los músculos de la... Es complicado, ¿no? Es complicado. Yo creo que con humanos es todo complicado y por supuesto es muy delicado, pero yo estoy seguro que también movemos músculos de noche de los que todavía no tenemos un registro completo. Y estudiarlo es difícil porque va a tener que poner el electrodo en un humano, que para un experimento sería medio raro, ¿no? Es raro. Y una cosita más para cerrar, pero también me interesa porque vos investigas mucho también las aplicaciones que puede tener este conocimiento básico. Tal cual. Es un poco esto que decíamos, que las instrucciones neuronales, que en principio, claro, si uno quiere mirar neurona por neurona, es una tarea infinita, pero vos podés tener medidas macroscópicas que indican qué tipo de gestos querés generar. Y eso se pueden reconstruir con técnicas de inteligencia artificial más o menos sencillos. Entonces después podés ir a un integrador, un dispositivo que sintetice la voz y entonces generar un dispositivo como para que si vos tenés algo dañado puedas, digamos, leyendo variables, digamos, macroscópicas, cerebrales, controlar un sintetizador. Eso lo hacemos con aves. Y con humanos no hemos llegado a hacerlo todavía, ¿no? Pero, o sea, en el futuro vos crees que podríamos ponerle electrodos o un resonador a Flor y que ella sin cantar cante como canta. Como canta, no. Nunca va a cantar igual que un humano, eso seguro. No, pero sí lo que quiere decir, por ejemplo, pero la palabra que está pensando. Yo creo que eso es accesible. Eso es accesible, sí. Mira, eso da un poco de miedo también, porque en el futuro que te puedan leer el pensamiento, ¿no? Y estamos muy cerca de eso. Estamos muy cerca de eso, ¿no? Yo creo que sí. Da miedito, mucho serie distópica, pero bueno, en fin. Bueno, tenemos que cortar, qué lástima porque estaba re linda la charla. Yo le quería preguntar a Flor si podíamos cerrar con su voz, con su canto, con un pequeño canto de ave. Con un canto de ave. Dale, puedo cantar un pedacito. Un pedacito. Genial. De un bluesito. Bien. Hoy te canto mi blues, cansada de llorar, cansada de gritar por tu cariño. Y es por eso que
te pido ahora antes de partir que escuches mi último blues. ¡Wow! ¡Qué genia! Buenísimo. Espectacular. Excelente, excelente. Y nosotros nos vamos, enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Gracias, Gabo. Gracias, Flor. Dos genios. Nosotros nos vamos un corte, pero enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia acá en la televisión pública. La Liga de la Ciencia. Nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y pasa tanto y tan rápido que nosotros quisiéramos contarte todo, pero bueno, como no hay tiempo, hicimos una selección para que te mantengas bien informado y bien informada. En tiempos de pandemia, vos sabés, nosotros sabemos, esto es fundamental. Así que, sin perder más tiempo, vayamos a ver las noticias científicas de la semana. Más de 4 millones de vacunas contra el coronavirus. Con la llegada de los últimos vuelos provenientes desde Rusia, Argentina acumula 1.250.000 dosis de Sputnik V, que se suman a las del laboratorio estatal chino Sinopharm y las de AstraZeneca, que habían arribado previamente al territorio doméstico. Se espera que con estas partidas, Argentina disponga de una cantidad suficiente para completar la inmunización del personal de salud y continuar con la inoculación de los docentes y los adultos mayores de 70 años. Vale destacar que, hasta el momento, tan solo el 10% de las naciones en el mundo concentran el 90% de las dosis elaboradas por las farmacéuticas. Descubren al titanosaurio más antiguo del mundo. Paleontólogos argentinos anunciaron el hallazgo en el sur del país. Se trata del Ninjatitán Zapatay, un titanosaurio de unos 20 metros de longitud y 140 millones de años, que sería el más antiguo en su grupo. El descubrimiento evidencia que esta especie se originó a comienzos del período Cretácico. Pablo Gallina, investigador de la Fundación Azara en la Universidad Maimónides y el CONICET, lideró el trabajo e indicó que la mayor importancia de este fósil, más allá de que es una nueva especie de titanosaurio, es que se trata del registro más antiguo a nivel mundial para este grupo. Una confirmación más que permite definir al sur de nuestro país como cuna y cementerio de gigantes. Ley de Financiamiento para la Ciencia y la Tecnología. El Congreso aprobó la ley que tiene el objetivo de avanzar en la recomposición presupuestaria para promover un sistema científico público, integrado y federal, con la infraestructura y los recursos humanos necesarios para contribuir al desarrollo con equidad. Con la normativa, se plantea incrementar el presupuesto del área hasta llegar al 1% del PBI en 2032. Asimismo, representa el reconocimiento de la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico, social y ambiental de la nación. Y de las noticias científicas que marcan agenda, nos vamos a nuestros columnistas que también marcan agenda, porque en esta sección que denominamos La Liga en Agenda, justamente lo que hacemos es charlar sobre la última investigación, la última noticia, lo que se está charlando hoy en día en todos lados, y para eso hoy está con nosotros nuestro gran historiador, el que mejor conoce el pasado, el que mejor cuenta el presente, Sergio Wisniewski. Sergio, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿cómo andás? Muchas gracias por esa descripción de mi persona. Por favor, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema justamente, como venía diciendo yo, muy relevante, que es el de la educación y el acceso a la educación, ¿no? Así es. La Argentina tiene como una particularidad con el tema educativo y es que prácticamente toda la población participa, puede participar, tiene derecho a participar de la educación. Obviamente que esto no siempre fue así, porque si uno hace la descripción de lo que fue gran parte del siglo XIX argentino, Sí. muy poca gente recibía educación. Me refiero a que iban, sobre todo miembros de la élite, Mirá. educados más que nada por instituciones religiosas. Estamos hablando de educación primaria inclusive, ¿no? Ni siquiera estamos ya en secundario universitario ni hablar. Claro. Inclusive a nivel primario. A nivel primario, lo que pasa es que esa estructura primario-secundario todavía no estaba desarrollada. Ah. Era aprender a leer, escribir y las nociones básicas. Claro, Bueno, eso claro. lo recibían los miembros de la élite. Y Claro. el analfabetismo era enorme, pero Bien. gigantesco. Al mismo tiempo, dentro de la élite, solamente participaban los hombres. Ah, Por lo tanto, la llegada de Sarmiento con su idea de una educación popular y para todos es una especie de es un doble gol, porque Mirá. por un lado es la incorporación masiva, o por lo menos el primer intento de incorporación masiva, Sí. y por otro lado, convertir a las mujeres en el sujeto. o sea de que esa- antes de Sarmiento, digamos, las mujeres no tenían acceso ni siquiera a la alfabetización. Solamente algunos miembros de la élite que lo hacían en su propia casa, Ah. pero no en instituciones. Claro. Había un tema muy preponderante en la Argentina, que era la necesidad de, voy a usar esta palabra, argentinizar
a la población, es decir, tratar de incorporar al mercado laboral, tratar de generar una legitimidad del gobierno en base a educación, tratar de convertir al argentino en un ciudadano. Claro. Y en ese sentido Sarmiento tenía ideas políticas muy controvertidas, pero no vamos a hablar de las ideas controvertidas de Sarmiento, sino de lo que él tiene que ver con su aporte a la educación. Claro. A Sarmiento le encomiendan, cuando está en Chile, exiliado, que vaya a Estados Unidos e imite todo lo que pueda aprender del sistema norteamericano, y hace eso. Viaja a Estados Unidos, después va a Europa, y cuando viene acá, en 1849 escribe 2 libros. Uno sobre sus viajes, Mirá. que lo recomiendo mucho. Por otro lado, ese año escribe sobre la educación popular. Y es muy interesante porque él ahí plantea cosas que después va a aplicar más tarde, en 1875, cuando se convierte en una especie de ministro de educación. Es otro cargo, pero es el equivalente, en donde termina construyendo 800 escuelas, pero al mismo tiempo eligiendo como sujeto educativo a las mujeres. Porque él trae maestras de Estados Unidos. Las trae a la Argentina. Claro. Muy problemático el asunto, porque había mucho rechazo, porque eran protestantes estas maestras, y acá la Iglesia Católica las rechazaba, no quería, muchas familias decían no quiero que una protestante eduque a mis hijos, etcétera, etcétera. Aparte tuvieron un problema para cobrar, como toda la historia de la educación, pero lo que sí es interesante es que dentro de ese fenómeno, Sarmiento plantea que hay que ponerle mucho nivel a la educación. Y vos fíjate lo que hace. El primer planteo que hace es: las escuelas tienen que ser como palacios. Mirá. Escuelas palacios, así se llama, ¿no? Hoy en día caminas por la ciudad de Buenos Aires y todavía ves esas escuelas de la época, si se quiere, que vienen desde la época sarmentina, que son unos edificios ediliciamente, ¿no? Son impresionantes. Impresionantes. Algunos ya han sido declarados monumentos históricos, pero ¿cuál era la idea? Que si un chico entra a la escuela, no sienta que es un lugar maltratado, abandonado, sino todo lo contrario, que le genere como una especie de sentimiento de grandeza, muy parecido a lo que en su momento había hecho la Iglesia. Te iba a decir eso. Estas grandes construcciones arquitectónicas que uno entra y ya recibe el mensaje. Claro, sí. Entonces, en las escuelas también buena ventilación, limpieza, techos altos, que no entre el frío, que sean frescas en verano, y ese proceso es uno de tantos otros. Otra de las cosas que plantea es que no entre el tema de la educación religiosa dentro de lo que es la educación obligatoria. Mira, porque ahí se hace obligatoria la educación primaria, con Sarmiento. No, la educación primaria, pero das pie con esto, la educación primaria obligatoria se hace con la ley 1420, que es de 1884. Ok. Esa ley es durante el gobierno de Roca. Esa ley es una de las principales leyes de la historia argentina. Claro. Y lo digo porque le abre la puerta justamente a decir que el Estado tiene la obligación de garantizar la educación pública para todos, sin excepción, sus habitantes, hombres o mujeres. Claro. Y por lo tanto, y tiene una cosa más, además de obligatoria, tiene que ser laica. Claro. Esto le valió a Roca, los comulgaron de la Iglesia Católica. Mira. Fue muy peliaguda la situación, pero al mismo tiempo planteó que en todos los lugares donde el Estado Nacional pudiera tener jurisdicción, tenía que abrir escuelas. Ahora, ¿cuál era el problema? Tenía jurisdicción sobre la ciudad de Buenos Aires y sobre lo que se llamaban territorios nacionales, que eran las provincias que hasta ese momento no habían sido declaradas provincias. Por ejemplo, en el sur había muchas que no habían sido todavía declaradas provincias, etc. Entonces, en esos lugares sí podía poner escuelas el gobierno nacional, pero no las podía poner en provincias que tenían autonomía, federalismo, etc. Por eso es que poco después de la ley 1420 sale como una especie de refuerzo, que es la llamada ley Laínez. Mirá, en homenaje a que el impulsor se llamaba Manuel Laínez, que era un periodista, pero sobre todo era un senador, que impulsó esta ley, era el sobrino de Miguel Cané, el autor de Juvenilia. Claro. Y lo que hacía la ley Laínez es decir, bueno, el Estado Nacional también puede poner escuelas en las provincias. Y hasta ese momento no tenía no tenía la facultad de poner, o sea, tenía que hacer que el Estado Nacional. No, se tenía que abstener, porque eso quedaba bajo responsabilidad de la órbita solamente provincial. La ley Laínez lo que establece es, a las escuelas provinciales le agregamos escuelas nacionales. Para intentar hacer que el acceso sea universal, porque me imagino que en lo formal había obligatoriedad, pero en la práctica no todo el mundo tenía acceso
a una educación ni siquiera primaria, ¿no? No, por supuesto. Según el censo de esa época, estamos hablando de ya 1905, ¿no? Sí, 1904 un se hizo poco la ley después, Lang. claro. Entonces, en ese momento estaba cerca del 50%, O sea, el 20 nivel de analfabetismo. Claro, 20 años después de que la educación primaria se declara obligatoria, todavía había 50% de analfabetismo. Claro, pero partíamos de un 20% de alfabetización, o sea, un 80% de analfabetismo que progresivamente va avanzando. Bien. Porque ahí había otro problema candente, para contextualizarlo, digo. Sí. Habían llegado cientos de miles de inmigrantes. En su mayoría hablaban sus propios idiomas, tenían sus propias tradiciones, sus propias culturas. Y mucha gente en la Argentina se sintió amenazado de que la argentinidad se disgregue. Claro. De hecho, había festividades de los italianos, por ejemplo, que eran más fuertes que las festividades propiamente criollas. Claro. Por lo tanto, ahí hay un esfuerzo del Estado Nacional, no solamente por el amor a la educación, que lo había, sino también porque había un interés político en argentinizar a la ciudadanía para que, entre otras cosas, no haya problemas políticos, que ya había bastantes, y sobre todo tratar de separar a esos padres que habían venido con sus hijos. A esos padres un poco ya dijeron, bueno, estos ya no son educables, pero por lo menos incorporemos a los hijos. Perfecto. Con la ley Lainez se da un conflicto largo que tiene que ver con que había distintos programas de estudio. Se pusieron muchas escuelas, por ejemplo, en Santiago del Estero. La ley Lainez puso muchísimas escuelas, porque en ese momento en Santiago del Estero la provincia había hecho pocas escuelas provinciales. Claro. En cambio, en otras localidades donde ya sí había más, se hicieron menos escuelas. Pero en todo el país se pusieron las escuelas que decían, es por la ley Lainez. Claro. Pero había diferencias en los programas, había diferencias en el tipo de docentes que se contrataban. Tardó mucho tiempo en homogeneizarse la educación argentina y sobre todo en poderse materializar de que el derecho exista, pero tiene que existir también la posibilidad material de que existan esas escuelas. Bueno, eso fue un proceso que recién en la década del 40, 50, en que se construyeron miles y miles de escuelas en todo el país, uno puede llegar a decir, el analfabetismo pasó a tener números casi insignificantes y prácticamente todos los chicos cumplían su ciclo de 7 años obligatorios. Perfecto. O sea, claro, siglo XIX, inclusive con Sarmiento, se establece una política educativa muy fuerte, pero sigue habiendo enorme analfabetismo. Hasta 1905, 50% de analfabetismo. Y ya en la década de 40, 50, con la construcción de miles de escuelas, es que pasa a ser algo más marginal, ¿no? Exactamente. Ese sería el resumen. Esto uno lo puede leer siempre en la historia. Nace un derecho, se aprueba, la legislación lo aprueba, pero después la materialización puede pasar décadas. Sobre todo porque, incluso lo estamos viendo tal vez ahora, en el que existe la obligación del Estado Nacional de que todos tengan su educación, pero sabemos que no siempre se puede garantizar, no siempre se garantiza, y hay gobiernos que lo impulsan más, hay gobiernos que lo impulsan menos. Educación, hábitat, salud, digamos. ¿No? Bueno, por supuesto. Pero en este caso concreto, la Argentina, y vuelvo a decir, a diferencia de otros países latinoamericanos, muy tempranamente garantizó como un derecho la educación para todos los habitantes, incluso para los inmigrantes. Interesantísimo, buenísimo. Y creo que todos sabemos un poco que esa es la marca de la Argentina, ¿no? La educación pública de excelencia, así que buenísima esta historia. Me encantó y un tema, como dijimos, muy actual, porque hoy en día se está discutiendo mucho el tema del acceso a educación, ¿no? Muchísimo se está discutiendo porque aparte ahora existe, hemos visto por primera vez que la mayoría de los chicos educándose a través de plataformas digitales. Este es un tema que, lejos de asustarnos, tenemos que ver cómo lo incorporamos. Cómo lo incorporamos. No son excluyentes. Y además hoy está el tema que antes no existía, que es la conectividad, que es la importancia para la educación de eso, en fin. Exactamente. Súper actual. Genial, Sergio. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un placer enorme escucharte. Un placer para mí. Por favor. Acá. Bueno, y ahora nos vamos a otra sección que inauguramos para este verano. Se llama Ciencia en Casa. Porque la ciencia se hace en realidad metiendo las manos en la masa. Así que la única consigna que tiene esta sección es la de que la persona que está en la pantalla, que ustedes ahora van a ver, que puede ser un científico, un artista o cualquier otra persona, haga algo que ustedes puedan repetir en sus casas. Vayamos a ver de qué se trata este tutorial. Mi nombre es Jonathan Pérez, soy licenciado en Ciencias Físicas de Exactas UBA y además soy docente en la UBA, en la Universidad Nacional Arturo Jauretche y en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, el ITBA. Mi pasión de alguna manera por lo que hago, por la física, por la ciencia, empezó de bastante chico. Siempre tenía claro que me gustaba lo que tenía que ver con el mundo de la ciencia, con las preguntas, con los números también.
Y la verdad que no sabía muy bien qué carrera quería hacer, pero sabía que quería hacer algo de eso. En mi historia no empecé cursando física, empecé cursando geología, porque me parecía una materia, una carrera que podía estar buena, interesante, con viajes, con salida laboral. Y bueno, y probé esa carrera. Sin embargo, después de un tiempo me di cuenta que si bien me gustaba más lo que tuviera que ver más con matemática. Y finalmente me anoté y cursé la carrera de física, que fue lo que me pareció que mejor cumplía con mi vocación y las cosas que me gustaba hacer. Como una de las cosas que más me gusta es hacer y mostrar experimentos, donde podemos ver cómo funcionan las leyes de la naturaleza, hoy los invito a mi taller para que podamos visualizar cómo interactúan los campos magnéticos con las corrientes eléctricas. Así que ahora, manos a la obra. Para este tutorial vamos a necesitar imanes de neodimio, pilas, alambre de cobre, cable fino, papel de aluminio, cinta aislante, una tijera y un alicate. El primer experimento que vamos a hacer, el más sencillo, necesita usar una pila que tiene que estar obviamente nueva, cargada, y los imanes que tenemos acá, que son imanes de neodimio bien potentes. Como pueden ver, cuesta mucho separarlos. También vamos a necesitar un poco de alambre, como este, alambre de cobre que sea conductor. Si es grueso, este es de más o menos 1.5 milímetros, tiene la ventaja de que es maleable, le podemos dar una forma y entonces va a quedar con la forma que querramos. Una vez que tenemos un pedazo de alambre cortado, el objetivo es poner la pila sobre los imanes, que el objetivo es que el alambre por un lado toque la punta arriba de la pila y por el otro lado toque los imanes de abajo. ¿Por qué es esto? Porque los imanes, al ser conductores, cierran circuito y en el momento que el alambre toque del lado de arriba y del lado de abajo, se vuelve un circuito cerrado. Esto es un equilibrio entre que tenga la forma adecuada para que no se voltee solo y que a su vez toque abajo a las pilas. Ahí está, ahí podemos ver que gira. Ahí lo logramos. Para el último experimento vamos a usar esto, que vemos acá es un tirabuzón, un solenoide, si quieren pensarlo como un resorte de alambre de cobre. Es importante que este alambre de cobre sea más bien gruesito para que mantenga la forma. Y la otra cosa importante es que no esté barnizado, porque muchas veces los alambres de cobre, los que vienen dentro de los cables, vienen cubiertos por un barniz que los hace que no conduzcan hacia el exterior, que solo circule por adentro. Y acá necesitamos que al contacto esto conduzca. La pregunta es, ¿cómo hicimos para armar esto? Bueno, vamos a mostrarles. Acá tenemos el alambre en bruto, por decirlo de una manera, como bien enrollado, como se puede comprar, y queremos darle esta forma, y para eso lo que tenemos es, por ejemplo, un palo de escoba. Del palo de escoba lo que vamos a usar es el tamaño, el diámetro, que es un diámetro adecuado, y la manija. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a enganchar acá, le ponemos una especie de tope, y después venimos acá y empezamos a girar. Si observan, girando así, lo que vamos a hacer es darle la forma de serpentina o de tirabuzón que necesitamos a todo el alambre que hayamos comprado. Una vez que tenemos armado el tirabuzón, este alambre de cobre, vamos a necesitar una pila y vamos a necesitar colocarle un imán así de un lado y otro imán en la punta de atrás. Lo importante es que estos imanes tienen que estar opuestos, o sea, fíjense que si hoy los cercos se atraen, entonces ahí se repelen y en esta orientación voy a colocarlo del lado de acá abajo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos esto así colocado? Bueno, recuerden que es lo mismo de antes. Aquí hay una pila, la corriente que querría circular de un lado al otro, estos imanes son conductores, pero no hay nada que los conecte. Vamos a probar qué pasa entonces cuando, fíjense, lo ponemos ahí adentro. Fíjense, voy a apoyar una punta. Cuando está apoyando una punta, ahora la pila está en contacto con el alambre, por eso no importa que esto fuera todo conductor y no esté barnizado, pero no puede cerrar circuito porque atrás no está conectado. Yo acá no se mueve, no se mueve, no se mueve. En el momento que lo cierro, ahí está. Ahí anduvo. ¿Quién está arrastrando esta pila? ¿Dónde está el motor de esta pila? O de este trencito, como a veces nos gusta llamarlo. Bueno, es de nuevo la corriente que circula en presencia de imanes. ¿Por qué? Cuando este aparato con imanes y pila incluida está por completo adentro de este bobinado, cierra circuito y entonces circula corriente por esto de alambre enrollado. Al circular corriente por alambre enrollado, esto va generando un electroimán que interactúa con los imanes que tiene en la punta, de manera que se atrae con el de adelante, se repele con el de atrás. Por eso era importante cómo los orientábamos y esto va haciendo mover la pila hasta el final. Hacer experimentos no es solo un acto de divulgación o una manera de divertirse.
Los experimentos son la base de la ciencia. ¿Y con esto qué quiero decir? Que muchas veces los experimentos vienen antes que la teoría. Quizás a esta altura nosotros hicimos experimentos de teorías ya conocidas, pero estas teorías, estas leyes de la física, fueron descubiertas a partir de experimentos como los que hicimos nosotros. Esto es muy importante y es un ejemplo de, por ejemplo, cuando esperábamos que la espira se orientara según el imán que acercábamos, pero resulta que a veces, depende de cómo lo hagamos, no sucede eso. ¿Y por qué no sucede? Bueno, es cuando hay que empezar a ver con cuidado cuál es el experimento, qué cosas de las que sabíamos funcionan, cuáles no, y cómo encontrar la mejor solución alternativa, siempre basado en la evidencia científica del experimento que hicimos. Por todo esto quiero invitarlos a todos, grandes, chicos, tengan conocimientos previos o no, a que hagan experimentos y sigan haciendo ciencia en casa. Llegamos al final del programa, pero qué lindo que es comunicar ciencia, qué lindo que es contribuir a que el conocimiento no quede en los laboratorios, entre los científicos nada más, sino que sea parte de una experiencia compartida. Eso es lo que tratamos de hacer acá en la Liga de la Ciencia. Recuerden que si se perdieron partes del programa, lo pueden ver en YouTube. Estamos en redes sociales, nos encanta que nos hagan llegar por Instagram, Twitter, Facebook, por todos lados. Sus críticas, comentarios, lo que sea. Siempre nos gusta leerlo, siempre nos ayuda a crecer y a aprender. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Yeah, one shot. Hey yo, un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.